buenos días. Vamos a dar la bienvenida al doctor Víctor Jiménez Argüelles. Él nos va a presentar el tema la seguridad laboral durante la construcción del edificio sede de la ASF. Una breve semblanza de nuestro expositor. Él es ingeniero civil por esta casa de estudios, por la UAM Azcapotzalco, maestro en ingeniería en construcción por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, profesor investigador del Departamento de Materiales en la UAM Azcapotzalco y es especialista en temas de prevención de riesgos laborales y gestión de proyectos. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Adelante. Bueno. ¿Qué tal? Buen día. No. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Bien, bueno, la idea es mostrarles pues un poco de lo que está pasando actualmente en la parte de la seguridad de los trabajadores y de manera particular en las obras, ¿sí? Como caso, voy a tomar como referencia la construcción del edificio sede para la Auditoría Superior de la Federación. Como características, es una obra de tipo pública. El edificio consta de 15 niveles que corresponden aproximadamente a 64,000 metros cuadrados. Va a tener un sótano, 6 niveles y los demás son para oficinas. La estructura, en este caso, es de acero y con una inversión que se pretende de 995 millones de pesos. El plazo, 1,120 días naturales. Gracias. Bien, comenzamos. Hay algo que normalmente siempre nosotros damos por hecho cuando estamos llevando a cabo un proyecto. El edificio se localiza en la zona sur de esta ciudad, en la zona de Pedregal, y normalmente decimos que esa zona pues es resistente y que para efectos de la construcción pues no vamos a tener problemas, ¿no? O sea, que podría resistir y soportar todo lo que se le ponga encima. La realidad es que desde ahí comienza pues un poquito el problema si no se realizan los estudios suficientes y preliminares. Y de ahí que se derive la planeación, ¿no? Bueno, lo que sucedió fue que ya durante la construcción se detectaron cavernas que se localizaban de donde ustedes están observando aquí a nivel de piso, terreno natural, a unos 30, 40 centímetros hacia abajo, variable por supuesto, pero que en algunas zonas esas cavernas van abriendo y tienen una altura promedio, un diámetro promedio de más de 2 metros, con bifurcaciones hacia donde nadie se imagina, ¿no? Para efectos del edificio sí se tomaron precauciones, afortunadamente, porque existían unos estudios preliminares, les hicieron caso, pero en algunas zonas donde se requería de hacer una construcción sencilla, que es anexa al edificio, fue donde se empezaron a localizar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, otra premisa, normalmente decimos o suponemos que las empresas constructoras son las propias responsables de la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. El edificio en mención está cumpliendo, trata de cumplir y se está supervisando que se cumpla principalmente la Ley de Obra Pública, los reglamentos de construcciones para el Distrito Federal y las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. Sucede que la Auditoría Superior de la Federación tiene su propia norma. De hecho, ellos le dan más importancia a su propia normatividad.
Existe también, por supuesto, y se está respetando el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, que es por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Importante mencionar, la mayoría de las empresas constructoras, o las empresas grandes más bien, deben contar con su reglamento interno referido a la parte de lo que corresponde la propia seguridad de los trabajadores. Siguiente, por favor. Bueno, la situación es que todos debemos estar involucrados en la seguridad. No es nada más el contratista, es decir, la empresa constructora. Es importante que también el cliente exija que toda la normatividad que le estoy comentando se respete y se lleve a cabo para evitar accidentes. Normalmente en las obras grandes existe una supervisión de tipo externa que también debe de exigir que los trabajos se realicen de acuerdo a una planeación y respetando las normas. Pero, bueno, desafortunadamente, respecto a las autoridades, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el propio IMSS, difícilmente se paran en una obra a supervisar que los trabajos se están realizando con prevención, ¿sí? Es mínima la presencia de ellos. Bueno, entonces, la idea es no buscar culpables, la idea es trabajar y hacer que esto funcione y que poco a poco se vaya mejorando. La siguiente, por favor. Dentro de cada empresa, la seguridad laboral implica que todos estén interesados y pensando en un solo objetivo, que es hacer los trabajos seguros. Entonces, esto parte desde los propios empresarios, los directores, gerentes, superintendentes, jefes de obra, residentes de obras, sobrestantes, los seguristas, que son quienes realmente tienen la responsabilidad de los trabajadores. Siguiente, por favor. Y bueno, podría decirles que sí se ha avanzado mucho respecto a lo que compete a la seguridad laboral en México. A nivel mundial, los países desarrollados tienen más avances. En México se está avanzando poco a poco. Cuando personas del sector industrial o químico, por ejemplo, dicen 0 accidentes en sus empresas, en las plantas, para ellos ya es algo como que normal. En una obra no. En una obra, como que tener un accidente, muchos de los trabajadores, ingenieros o arquitectos todavía piensan que tener un accidente es normal, ¿no? Y eso tiene que ir cambiando. Bueno, uno de los puntos importantes que ha servido para tener avances positivos y por parte de las autoridades, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es que en el 2011 emitieron una norma, la 031, que aterriza mucha de la normatividad que ya existía, pero que la aterriza propiamente a la construcción. Es decir, existen normas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que hablan acerca de los trabajos, por ejemplo, en soldadura, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, pero en las empresas constructoras, como no se les exige, pues como que no lo tenían claro o no lo querían ver ellos, ¿no? Bueno, finalmente ya están agrupadas y se exige que se dé cumplimiento a ellas. En las empresas constructoras, afortunadamente también se está avanzando y ya cuenta con un departamento de aseguramiento de calidad, medio ambiente y seguridad. Yo aquí lo magnifico con estos círculos y la seguridad en un tamaño inclusive un poco menor. Les comentaba de la función por parte de las autoridades. Relativo al medio ambiente, sí existe una supervisión muy estricta. De hecho, en un proyecto, si no se tiene contados los árboles que van a ser cambiados de lugar o que van a ser pues totalmente, sí,
que los van a considerar ya después como muertos, pues los tienen que inclusive contar, o sea, contar y especificar el diámetro de los mismos para después tener un control. Se exige que ese medio ambiente se respete y sea sustituido por otro equivalente al finalizar los trabajos o durante los propios trabajos, ¿no? Y eso inclusive, no, yo no digo, no quiero utilizar la palabra que cuesta, pero sí se requiere de inversión por esa parte. La Secretaría del Medio Ambiente exige a las obras que trimestralmente y semestralmente se hagan reportes, y esos reportes son muy estrictos. Desafortunadamente, en la parte de la seguridad todavía no se llega a eso. ¿Sí? Insisto, es todavía como que de buena voluntad. Siguiente, por favor. Bueno, algo muy importante. Cuando se va a ejecutar un proyecto, se debe tener una planeación, y la planeación debe ser desde el momento mismo en que se tiene conocimiento de un proyecto que se va a llevar a cabo y que posteriormente se va a participar, ¿no? La empresa constructora pretende participar, entonces tienen que hacer una planeación de los proyectos, ¿sí? Y esto nuevamente, si se hace en buenos términos, debe ser planeando procedimientos constructivos que lleven a que los trabajos se lleven sin riesgo. Más adelante les voy a mostrar, muchos dicen, es que eso es imposible, ¿no? Es que es muy difícil, pero la idea es que se trabaje en ello, ¿no? Para esto se tiene que pensar y se tiene que considerar varias situaciones. Los jefes de obra que tienen conocimiento de cómo hacer las cosas tienen que trabajar conjuntamente con los responsables del área de seguridad para planear las actividades. Un factor muy importante, yo lo mencioné al inicio, algo que está estipulado de entrada en las convocatorias de un concurso de obra pública es el factor tiempo. Casi todos los proyectos se siguen ejecutando, se pide, se lleven en un tiempo mínimo. Y desde ahí viene mucho de la problemática que ponen como pretexto los empresarios y los propios trabajadores, ¿no? El espacio, por supuesto, lo van a ver, es importantísimo. Planear actividades es pensar en estas dos situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, en esa planeación se debe derivar un análisis de riesgos. Ese análisis nos va a llevar a que los análisis van a darnos al final un veredicto. Ese veredicto va a ser: la actividad que se pretende realizar es de bajo riesgo, mediano riesgo o de alto riesgo. Si no se tiene la conciencia y las ganas de hacer las cosas bien, las recomendaciones o acciones a llevar a cabo, en muchos de los casos simplemente es que se utilice el equipo de protección individual, que se pongan el casco, proporciónales el arnés, y se van a dar cuenta que eso no es todo, ¿sí? Es pensar en procedimientos para que se propicien las condiciones más seguras. Bueno, y con la finalidad, por supuesto, de que los riesgos se disminuyan. No para eliminar riesgos, porque insisto, sí es difícil, pero se deben disminuir. Ok. Para ello se deben considerar entonces las condiciones físicas y propias de la obra. Hay que tener presente, y estas situaciones son cosas que no son observables. Muchas veces los actos inseguros los podemos observar, pero hay cosas intangibles, ¿sí? Los psicólogos han intervenido mucho inclusive en esta parte, y está demostrado que el trabajador, cuando llega a su centro laboral, cualquier trabajador lleva muchas cosas en la mente, ¿no? Preocupaciones. Eso muchas de las veces hace que por una mera distracción y por una combinación de circunstancias se tenga el accidente. Ok. Sí, el análisis y selección de los equipos de protección individual que ya les comenté es importante.
No podemos decir nada más, cómprales un casco y ese casco sea de 30 pesos, que cumple con la norma, sí, pero es incómodo posiblemente. Y el trabajador, en cuanto lo comienza a utilizar o se le exige que lo utilice, no lo hace por convicción propia, ¿sí? Lo hace porque se siente obligado. Entonces, esa sinergia de no hacer las cosas, no utilizar, depende mucho de ese análisis y equipo, análisis y selección del equipo adecuado. Ok. Cuesta trabajo de entrada exigir que los empresarios les proporcionen el equipo a los trabajadores. Actualmente ya está sucediendo, el propio cliente exige que sí se cumpla con esta parte y bueno, ahora entonces viene la parte final, ya se les está comprando el equipo, ahora hay que hacer que lo utilicen, hay que convencerlos. Siguiente, por favor. En una obra es muy común, cuando ustedes visitan una obra, es muy común e insisto, se tienen avances. En la obra que aquí estoy poniendo como ejemplo, yo les puedo mencionar que se tiene un estricto control de las cosas, pero llega el momento que inclusive ese control sale fuera de las posibilidades de la supervisión de los propios residentes de obra por la cantidad exagerada de trabajadores que se requiere para cumplir en tiempo y forma lo que se pide. El espacio no es posiblemente mucho, pero se llega al momento que se tienen entre 400 y 500 trabajadores, más los supervisores que llegan a ser un total de casi 600 trabajadores, lo cual ciertamente se complica de administrar y de supervisar, ¿sí? Entonces resulta ser que los trabajadores, por hacer las cosas de una manera más rápida, llegan a esto, ¿no? O sea, si ustedes visitan una obra y pasan, posiblemente no detecten cosas que cuando uno tiene como función supervisar esto, pues uno sí lo alcanza a ver, ¿no? Y es esto, por ejemplo, clavos expuestos. Los accidentes, cuando se tiene un accidente, ese accidente normalmente tiene muchas causas, no una, muchas circunstancias, sí, combinaciones, sí. Si un trabajador no se acerca a esta área, pues no pasa nada, ¿no? Pero sucede que alguien tiene que retirar este material, tiene que ser removido y ahí es donde viene el problema, porque puede ser que no sea la misma persona y que éste no tenga ni conocimiento de cómo manipular materiales con este tipo de peligros. Esto es un peligro. Ok, condiciones propias de la obra. Insisto, se tiene un control exagerado, de verdad. Los ingenieros que andan haciendo rondines no dejan de dar instrucciones para los trabajos a cada rato porque, por ejemplo, aquí ustedes observan un andamio. Aquí no recuerdo a qué nivel están, pero las alturas son considerables. La altura promedio y máxima del edificio es a 60 metros. Entonces, el trabajador aquí en este caso está realizando actividades de pintura. Utilizan un andamio. Si se dan cuenta, el trabajador ni siquiera está sobre el andamio, ya está fuera del andamio. Es una plataforma que en obra es muy común no de improvisar. Aquí fueron trabajos planeados. Vean ustedes la distancia promedio de 30 centímetros hacia el borde, hacia lo que es ya propiamente exponerse hacia el extremo y caer, ¿no? Bueno, no se alcanza a percibir, pero aquí afortunadamente se les exige que estos andamios tengan unas cuerdas que van amarradas hacia columnas para evitar precisamente estos derrapes que pudieran existir, ¿no? No se alcanza a observar, pero también se les proporciona por aquí unos postes que van empotrados hacia las losas para evitar que esto tenga un vuelco y el trabajador caiga. Posiblemente, bueno, aquí sí se alcanza a distinguir, el trabajador tiene un arnés, este arnés lleva una cuerda de vida que va sujeta aquí al andamio. Entonces, pero aún así una caída, vamos,
lo llevaría a una fractura, a una dislocación X. Nuevamente ven ustedes aquí sí ya estamos hablando a una altura promedio de 50 metros. El trabajador tiene que realizar actividades de soldadura para unir la trave, bueno, en este caso son 2 traves que van en volado. Y estas son las actividades propias de la obra. O sea, ciertamente por ahí con comentarios que decían, bueno, a ver, dime cómo hacerle para que el trabajador no se exponga, ¿no? Yo ya no voy más a fondo. ¿Cómo hacer que el trabajador no se exponga a la radiación de los rayos ultravioleta producidos por la soldadura? O sea, se puede ir más a fondo. Por eso les digo que los análisis de riesgos no es nada más decir, no hay problema. Sí hay problema, pero que el trabajador tome las precauciones. De aquí pueden surgir miles y miles de cosas. Por ejemplo, la escalera que utilizó el trabajador para poder llegar a este punto está colocada sin ningún apoyo, ¿no? Y ahí lo pueden ustedes observar. En ese momento decían, bueno, pero está amarrada en la parte de arriba, y uno vuelve a lo mismo. Sí, pero ¿cómo subió para amarrar esa escalera en la parte de arriba, no? Andamios. Se tienen avances. Los andamios que se están utilizando son metálicos, son seguros, pero como no coinciden las alturas de los niveles de las losas con la propia estructura del andamio, vean a lo que se llega, ¿no? Por ejemplo, a este escalón el trabajador tendría que salir para pasar a este nivel, pero como no coincide, pues las improvisaciones propias de las obras en donde colocan un tablón que no es estable, bla, bla, y lo más importante, ¿no? Existe este elemento propicia que el trabajador tenga que dar un brinco para poder pasar hacia esta zona. Entonces, hay situaciones que, insisto, cada quien defiende su postura, ¿no? La empresa dice, pero es un andamio, es provisional, eso no es definitivo, y lo corrigen al día siguiente o a los otros 2 días, pero eso implica que modifiquen la estructura propia del andamio, ¿sí? En obra se le llama esto, pues es un andamio de línea. En obra lo puede modificar, quitarlo y amarrarlo, pero ya no funciona igual, ya su estructura se está modificando. Se tienen que realizar también igual trabajos propios de la obra. En este caso están aquí ya realizando los trabajos de limpieza de la pared, del muro de concreto, y igual está el trabajador a una altura promedio de 30 metros, ¿no? Entonces, en este caso utiliza un sistema que afortunadamente se exige que cumpla con condiciones, pero bueno, finalmente es un trabajo de alto riesgo. Siguiente, por favor. Yo les hablé al principio de que en las obras los accidentes normalmente son por actos que son imprudentes e inseguros. Por ejemplo, todas estas son fotografías que a mí me tocó tomar y que en su momento se hicieron las observaciones. Por ejemplo, aquí en este caso eran 2 trabajadores que estaban platicando ahí cómodamente, digo cómodamente para ellos, ¿no? Para ellos no hay miedo, no hay peligro, porque ellos piensan que no les va a suceder el accidente, ¿no? Que cómo llegaron, pues bueno, subieron por el andamio, por aquí salieron y bueno, suponemos que por aquí caminaron y ahí estaban esperando, quién sabe qué. Ellos dicen, el Inge nos dijo que esperáramos aquí instrucciones, ¿no? Bueno, mientras están platicando. Esta es la losa del último nivel, estoy hablando de una altura promedio ya de 60 metros. La varilla para realizar el armado es trasladada con una grúa. De verdad, no hay necesidad que los trabajadores carguen la varilla, o sea, para eso está la grúa. Pero les encanta, de verdad, les encanta el riesgo. No sé, yo tengo la suerte, la fortuna, o no es suerte, pero siempre me toca ver ese tipo de actos, ¿no? Entonces, aquí lo que hizo el trabajador, las fotografías posiblemente no, bueno, no es un video. Si yo hubiera tomado el video, sí lo verían ustedes. Pero lo que me tocó ver en ese momento fue, el trabajador se acercó para jalar la varilla. Y yo le decía a uno de los ingenieros de residencia ahí, oye, no hay necesidad de eso, ¿no? Pues sí, pero hazlos entender, ¿no? Inclusive él como que cayendo en el juego del trabajador.
Insisto, 60 metros de altura y el trabajador acercándose. Bueno, aquí lo ven ustedes ya un poco más hacia adentro. De verdad no había necesidad. Bueno, lo que hizo después ese trabajador fue ya en plan de juego colgarse y columpiarse con la varilla, moviéndose y al final llevándolo al lugar. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué necesidad de exponerse, no? Siguiente, por favor. Los accidentes no nacen, los accidentes se hacen, de verdad. No son por causa de suerte o situaciones fortuitas como muchos piensan. Siguiente, por favor. Las causas de los accidentes no son de suerte, de verdad. Tienen causas reales y por lo tanto se pueden prevenir. La idea en cualquier proyecto es que tú tengas una planeación y que tú puedas minimizar esos riesgos y peligros, ¿sí? No afrontarlos, no, minimizarlos. Y sí se puede, de verdad que sí. En todas las actividades que se realicen y en donde el ser humano intervenga, por supuesto que ese ser humano puede hacer cosas para su propio cuidado. Siguiente, por favor. Los actos imprudentes, los juegos, las tonterías en las obras son realmente lo que causa los accidentes. Ejemplo, en esta imagen ustedes observan aquí a dos trabajadores con un patín trasladando un tambo con agua. Estamos en la zona de estacionamiento, se tiene una inclinación, son rampas. Bueno, seguíamos con el recorrido y de repente los mismos trabajadores jugando con el diablito arriba, ¿sí? Bajando, exponiéndose a irse hacia abajo, ¿no? Porque eso no tiene freno. En esta imagen, si ustedes ven la imagen, pues igual y no alcanzan a ver de la distancia en donde se encuentran, no alcanzan a ver nada. Resulta ser que a pesar de que se está propiciando condiciones de seguridad, se exige, se tienen cables, se tiene malla, pues los trabajadores vean, este recargado, platicando con el otro, y este tratando de ver que hay hacia abajo, ¿no? Sin necesidad. Siguiente, por favor. Se corrige todo esto, por supuesto, pero como son cerca de 600 trabajadores, pues es difícil estar hablando con todos y cada uno de ellos. Actividades que son de bajo riesgo, sí, pues hay muchas actividades que son normales, ¿no? Creo que en estas actividades no es que no haya mucho por hacer, pero en las obras se debe de tener más cuidado en los trabajos como los que les acabo de mencionar, ¿no? Siguiente, por favor. Como esto, por ejemplo, el montaje y desmontaje de las grúas a una altura promedio de 60, 70 metros, en donde se requiere de grúas auxiliares, ¿sí? Este trabajador igual me tocó ver, sin arnés, ahí sí, sin cero protección, brincó de aquí hasta la plataforma o el camino de gato que le llaman, sin ningún problema, ¿eh? Insisto, a una altura de 60 metros. Siguiente, por favor. ¿Cómo se pueden prevenir los accidentes? Insisto, todos damos por hecho y suponemos cosas. El que llega con la grúa, imagínate un brazo de más de 60 metros y una extensión todavía más hacia arriba y soportada en puntos en donde quién sabe si van a soportar el peso que hay arriba. El de la grúa supone. Siguiente, por favor. La realidad. Los trabajos en las obras a diferentes alturas y son necesarios, se tienen que hacer. Se cae alguna herramienta, puede golpear a los que están abajo, es una combinación, insisto, de circunstancias, ¿no? En este caso se está procediendo al montaje de una de las vigas y al mismo tiempo se está colocando el acero de refuerzo. Por aquí este trabajador está alineando la columna, este trabajador está colocando varillas para refuerzo de las columnas, lo que les comentaba. La planeación de los espacios, bueno, ahí la tienen, ¿no? Siguiente, por favor. Yo terminaría diciéndoles que el camino no es fácil, sí, ciertamente no es fácil, pero se puede llegar a la meta. La meta, pues es eso, 0 accidentes en las obras, ¿no? Gracias.